Un minuto. 30 segundos. Hablo. Buenas noches a todos. Eh, Hoy una nueva eh, emisión de nuestras jornadas académicas. Aquí hoy, después de operar en nuestro querido Hospital San Rafael de Tunja, con un gran amigo, colega cirujano general, el doctor Alberto Sotomayor, quien es médico de la Universidad de Sucre y cirujano general de la Universidad Nacional de Colombia, y el día de hoy nos va a deleitar con una charla de pancreatitis agudo, manejo integral de los pacientes. Doctor Alberto, bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias de verdad por la presentación. Eh, entonces, cuando... Sigue enseguida, es tuyo el espacio. Perfecto. Listo. Entonces, muy buenas noches para todos. Vamos a iniciar la charla de pancreatitis aguda. Como siempre y como es recomendable, eh, lo que vamos a tratar en la charla de hoy va a ser definición, diagnóstico y generalidades, anatomía y relación radiológica del páncreas, tipos de pancreatitis y complicaciones locales, predictores de severidad, líneas de tratamiento y algo sobre abordaje escalonado. Entonces, inicialmente tenemos que saber que definimos pancreatitis como una enfermedad caracterizada por un compromiso inflamatorio del páncreas y del tejido peripancreático inicialmente, y que de acuerdo a su gravedad conlleva disfunción orgánica única, múltiple, y es una causa importante de muerte. Inicialmente, por el consenso de Atlanta, que aunque sea relativamente antiguo, no ha perdido vigencia, tenemos que hacemos diagnóstico de pancreatitis aguda con la presencia de dolor abdominal típico, que debe ser de inicio súbito, persistente y severo, iniciado en el hemiabdomen superior de predominio en epigastrio y irradiado en banda, que es su patrón típico de irradiación, eh, aunado a paraclínicos que son clásicamente un aumento de la amilasa o la lipasa sérica 3 o más veces el límite superior normal que maneje el laboratorio clínico en donde estamos ejerciendo nuestra práctica clínica. Y si estos dos son positivos, eh, inicialmente ya tenemos el diagnóstico de pancreatitis aguda. Y en caso de que nos hiciera falta alguno de los dos, ya ahí sí tendríamos que acudir al tercer criterio, que son hallazgos imagenológicos, principalmente tomográficos, característicos de pancreatitis aguda, como lo veremos más adelante. Eh, entonces, tenemos que tener en cuenta que dentro de los criterios, dentro de los hallazgos imagenológicos, una de las pruebas iniciales que nosotros solicitamos debe ser la ecografía, no eh, para que nos haga diagnóstico de pancreatitis porque su utilidad es limitada en este contexto, pero sí es importante para establecer cuál es la posible causa de ella, que nuestro medio y como la estadística lo demuestra,
una de las causas más frecuentes es la pancreatitis aguda de origen biliar. Sin embargo, además de denotarnos la causa, nos ayuda a tener características imagenológicas como son el aumento del tamaño de la glándula pancreática y una disminución de la ecogenicidad pancreática y peripancreática debido al edema. ¿Por qué es importante tratar este tema? Porque históricamente es la segunda causa de dolor abdominal que requiere hospitalización por detrás de la apendicitis aguda. Tiene una tasa de morbilidad de 34 casos por cada 100.000 personas o cada 100.000 pacientes que atendemos por año en todo el mundo. Y dentro de esta tasa, dentro de las causas de morbilidad, tenemos dolor crónico, tenemos patologías relacionadas con el abordaje quirúrgico en caso de ser necesario. Y es una enfermedad potencialmente letal con una incidencia creciente. Debemos tener en cuenta que hasta el 80% de los casos sigue un curso autolimitado y sin complicaciones. Y nosotros estudiamos medicina y nos dedicamos a la cirugía principalmente para estar pendientes de ese 10 a 20% de los casos que se van a terminar complicando con necrosis del tejido pancreático peripancreático y sobre todo de un tercio de ese 20% que llega a desarrollar una necrosis pancreática infectada y que requiere mayor incidencia de nuestra práctica y tener en cuenta que inevitablemente, históricamente, cuando ya estamos enfrente de una necrosis pancreática infectada, hasta un 30% de los pacientes se van a morir. Tenemos que tener en cuenta que la etiología principal de la pancreatitis aguda es en un 45% dividido está la causa biliar y la causa alcohólica, ¿sí? Sin embargo, dentro de las causas infrecuentes o menos frecuentes está la causa medicamentosa, la pancreatitis post-CEPRE, la hipercalcemia, las infecciones, las enfermedades autoinmunes y los traumatismos, principalmente aquellos relacionados con pacientes que son sometidos a cirugías previas. Lo importante aquí es que las causas infrecuentes en nuestro medio pues terminan siendo muy infrecuentes y que tenemos que siempre pensar en lo más frecuente, pero independientemente de cuál sea la causa la debemos determinar lo más pronto posible para tener un panorama más o menos claro hasta este momento. En términos generales, independientemente cuál sea la causa, en respuesta a esta agresión inicial hay una liberación de cascadas, en cascada de citoquinas proinflamatorias, principalmente interleuquina 1, 2, 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Y esto conlleva a una propagación de respuesta inflamatoria que agrava los fenómenos locales, puesto que aumenta la permeabilidad y deteriora la microcirculación pancreática. Y con esto hay una disrupción de la barrera paracelular, tanto a nivel acinar como periductal, que conlleva a un drenaje de enzimas pancreáticas al espacio intersticial, y esto es lo que conlleva a un compromiso de los tejidos peripancreáticos. Anatómicamente tenemos que el páncreas es una glándula que pesa entre 75 y 125 gramos y mide entre 10 a 20 centímetros de longitud. Se sitúa en el retroperitoneo justo antes de la primera vértebra lumbar y va a tener una división clásica en cabeza, cuello, cuerpo y cola. En términos generales, para los estudiantes y los internos, tenemos que tener en cuenta que imagenológicamente en las tomografías tenemos forma de localizar el páncreas, que es el tejido que se encuentra anterior e inferior a la emergencia o al transcurrir de la arteria esplénica. Sin embargo, hay otras relaciones como que
Su cabeza se dispone a la derecha de la línea media dentro del asa duodenal en C, inmediatamente superior a la vena cava en la confluencia de las venas renales. Y como vemos en la diapositiva, el colédoco se aprecia como una estructura de baja intensidad posterior a la cabeza de este órgano, de esta glándula. Eh, Tenemos que tener en cuenta entonces que a partir de la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas se va a extender a través de la línea media anteriores a la fascia de Gerota y ligeramente cefálico y van a terminar la cola, por supuesto, dentro del hilio esplénico. En términos generales, el tronco celíaco eh, va a estar superior al cuerpo del páncreas y la arteria esplénica discurre a lo largo del margen superior, como lo dije anteriormente. Es importante saber, sobre todo para tener conocimiento de cómo se ve la glándula, como lo vemos en la diapositiva, diferenciar las intensidades de unidades Honfield y está descrito que la densidad del páncreas sin contraste es normalmente a la misma de las partes blandas y esta generalmente está entre 30 a 50 unidades Honfield y con la administración del medio de contraste va a aumentar hasta 150 unidades Honfield y el realce homogéneo de la glándula es un signo útil para descartar que haya necrosis o no de ella. Por eso en las guías y en la literatura establecen que es lo que se habla de una falta de contraste homogéneo de la glándula, habla mucho de que haya una necrosis pancreática. De acuerdo a su clasificación, tenemos que hay dos tipos de pancreatitis aguda, una pancreatitis aguda edematosa intersticial y una pancreatitis aguda necrotizante. La pancreatitis aguda edematosa intersticial es la más común, obviamente no tienen focos de necrosis, la glándula va a realzar homogéneamente, aunque en menor medida de lo normal porque hay edema del tejido pancreático y peripancreático. Y la clínica generalmente se resuelve dentro de la primera semana y este tipo de pancreatitis entra dentro del 80% que va a tener un curso autolimitado y que se va a resolver. Eh, Tiene unas características imagenológicas per se, que es el aumento del tamaño pancreático focal o difuso, presencia de líquido peripancreático y en caso de colecciones, estas colecciones van a ser puramente líquidas, no van a tener detritos porque ya estaríamos hablando de otro tipo de pancreatitis. En términos generales, la pancreatitis necrotizante va a corresponder a ese 5 al 10% del total de las pancreatitis y la podemos dividir de acuerdo a su frecuencia en si hay necrosis solo del tejido pancreático, solo del tejido peripancreático y es más frecuente que haya afectación por necrosis tanto del tejido pancreático como del peripancreático. Per se, la pancreatitis necrotizante conlleva a un deterioro de la perfusión pancreática y los signos de necrosis peripancreática evolucionan durante varios días. Por lo tanto, una tomografía temprana puede subestimar la extensión eventual de la necrosis y por tanto las guías establecen que es mejor considerar una tomografía en un paciente con pancreatitis siempre y cuando evolucione tórpidamente en la clínica y esta tomografía se recomienda realizar tras 3 a 5 días y otras guías hablan de a esperar hasta el séptimo día después de instaurado el cuadro clínico. Después de la primera semana del inicio de la patología, un área de no realce siempre debe considerarse como una necrosis y ya estaríamos hablando independientemente de la severidad
de una pancreatitis necrotizante. Cada uno de estos tipos de pancreatitis van a tener unas complicaciones locales, que es la presencia de una colección eh, dentro del espacio pancreático o peripancreático. Y la forma como los vamos a denominar van a tener como límite un tiempo, un espacio temporal que son 4 semanas. Entonces, todas aquellas colecciones en el espacio, en el contexto de una pancreatitis edematosa intersticial que se presenten antes de las 4 semanas de haber instaurado el cuadro clínico, se va a llamar una colección líquida peripancreática. Y si sobrepasan las 4 semanas, va a ser un pseudoquiste pancreático. Y en el caso de una pancreatitis necrotizante, va a ser una colección necrótica aguda si se instaura en las primeras 4 semanas, o si sobrepasa las 4 semanas, una necrosis amurallada. Cada una de ellas tiene unas características que las vamos a denotar ahora. Entonces, como lo dijimos previamente, la colección líquida peripancreática va a ocurrir en el contexto de una pancreatitis edematosa intersticial. Va a tener una colección homogénea con densidad de líquido, ¿sí? Y está limitada por los planos faciales peripancreáticos normales, y no va a tener paredes definibles que encapsulan la colección, y esta va a ser la diferencia con el pseudoquiste pancreático que se presenta después de las 4 semanas, que va a ser una colección bien circunscrita con densidad líquida homogénea, sin componente no líquido, y que su pared va a estar bien definida, completamente encapsulada, como lo vemos, como lo vamos a ver ahora en la diapositiva siguiente, en donde vemos que hay una cápsula en la foto de la izquierda, que tiene mayor intensidad, es decir, se ve más blanca que su contenido, y aquí estaríamos hablando de un pseudoquiste pancreático que compromete prácticamente la extensión longitudinal de la glándula. Siguiente. Y ya en el caso de las colecciones o de las complicaciones locales de la pancreatitis necrotizante, tenemos que la colección necrótica aguda es una colección que va a presentar varias densidades, va a tener tanto líquido como detritus, y a veces contenido o componente sólido, con cantidades variables de líquido y tejido necrótico. No contiene una cápsula definida, puesto que se presenta en las primeras 4 semanas, y suelen ser múltiples y lobuladas, y su ubicación suele ser intrapancreática principalmente, o peripancreática en menos medida. En términos generales, estas colecciones necróticas agudas eh, pueden ser de mayor utilidad para su mayor diferenciación con respecto a las colecciones líquidas, la resonancia y la ecografía endoscópica biliopancreática, para confirmar la presencia o no de contenido sólido dentro de la colección, como lo vemos en las imágenes que tenemos en la diapositiva. A diferencia de la necrosis amurallada, que es cuando una colección necrótica aguda madura, eh, se encapsula esta necrosis pancreática, tiene una pared bien definida, dado que se presenta después de las 4 semanas de haberse instaurado la pancreatitis necrotizante. Entonces, en términos generales, cualquiera de estas 4 complicaciones locales puede infectarse, ¿sí? Pero es más frecuente que se infecten las colecciones necróticas, ya sea la colección necrótica aguda o la necrosis amurallada, y por su alta mortalidad tenemos que tener una gran capacidad de diagnóstico, y ser lo más agresivo posible en este contexto. En términos generales, la etiología está dada por la translocación de bacterias al parénquima pancreático, y las dos principales son la E. coli y el Staphylococcus aureus.
y en términos generales se habla de una colección infectada sospechada en cuando tenemos una imagen que os demuestre presencia de gas dentro de una colección que puede formar unos niveles hidroaéreos dependiendo de la cantidad de líquido presente, y tenemos un diagnóstico confirmado cuando funcionamos esa colección y tenemos un gran positivo y cultivos. Sin embargo, las últimas guías han descrito que con la sola sospecha, es decir, con la sola presencia de gas, ya podemos hacer diagnóstico, hacer tratamiento dirigido tanto antibiótico como eh, quirúrgico. En términos generales, tenemos muchas escalas para definir la severidad de una pancreatitis aguda. Eh, Singularmente, podemos, o lo más confiable o lo más clínicamente aceptado es hacer uso de la escala de Apache, que se habla de una pancreatitis grave cuando el puntaje de Apache es mayor o igual a 8. La escala o el Marshall Score, y la escala o el puntaje de Biceps, que habla de una pancreatitis grave mayor o igual a 3. En términos generales, la escala de Marshall es muy confiable porque en términos generales es fácilmente reproducible y es fácilmente de usar, puesto que solamente estaríamos hablando de la evaluación del sistema respiratorio con gases arteriales y la PAFI, la presencia o no de difusión renal, dándole un score hasta de 4 puntos si tenemos una creatinina sérica por encima de 5, y la difusión del sistema cardiovascular con la presencia o no de tensión arterial sistólica que menor de 90, que responda o no responda a líquidos con asociado a una acidosis que en este caso sería metabólica, y define falla orgánica la presencia de 2 o más puntos de acuerdo al cálculo que inicialmente hagamos. La escala de Biceps va a requerir 5 criterios, y como lo dije anteriormente, habla de una pancreatitis aguda grave entre 3 a 5 puntos o una pancreatitis aguda leve entre 0 a 2, y es clínicamente reproducible puesto que solamente evalúa el boom, la edad, la respuesta o no, la presencia o no de 2 o más criterios para respuesta inflamatoria sistémica, el estado mental y la presencia o no de derrame pleural. Y tenemos adicionalmente la severidad por tomografía, que es la escala de Baltasar. En términos generales, lo que nos dice conjuga 2 criterios. Primero, o cómo vemos imagenológicamente portar el páncreas, si tiene o no colecciones o gas en el espacio retroperitoneal, y calcular el porcentaje de necrosis. Y con respecto a esto, tenemos que un puntaje, un índice de severidad tomográfica entre 7 a 10 nos habla de una, o está directamente relacionado con lo que veremos posteriormente, que es una pancreatitis grave, entre 4 a 6 moderadamente severa, o menos de 3 una pancreatitis leve. De acuerdo a la severidad, la guía de Atlanta establece que basados en el Marshall Score podemos clasificar a una pancreatitis aguda leve, moderadamente severa o severa, de acuerdo a la difusión orgánica. Entonces tenemos que la pancreatitis aguda leve, si quieren pueden avanzar las diapositivas, estamos enfrente de un paciente sintomático en ausencia de insuficiencia orgánica, en ausencia de complicaciones locales y sistémicas, y generalmente no requieren imágenes porque va a tener una evolución buena. Y ya estamos enfrente, si este paciente no corresponde, es un paciente que está dentro de una pancreatitis severa, ya sea moderadamente severa o severa per se. ¿Qué lo va a definir? La presencia
o no de falla orgánica persistente, que se define como insuficiencia orgánica, que se resuelve en las primeras 48 horas de haberse presentado, en el caso de ser una insuficiencia orgánica transitoria, y o la presencia de complicaciones locales o sistémicas en ausencia de insuficiencia orgánica persistente. Si es así, este paciente lo podemos clasificar como una pancreatitis aguda moderadamente severa. Y tenemos la pancreatitis aguda severa, que es aquel paciente que después de las 48 horas de haber hecho una escala de marcha que nos denote una insuficiencia orgánica, el paciente persista con la misma y se habla de una insuficiencia pancreática, una insuficiencia orgánica persistente. Generalmente tiene complicaciones locales y este paciente se asocia con una alta mortalidad, y suele acompañarse de una necrosis infectada. ¿Cuál es el manejo de la pancreatitis aguda? En términos generales, se va a basar en unos pilares. El primero es la reanimación hídrica, ¿sí? Que actualmente se habla de una reanimación moderada con líquidos. Inicialmente, el líquido más estudiado siempre ha sido el lactato de Ringer porque se ha relacionado con menor tasa de complicaciones pulmonares, renales y falla orgánica, siempre y cuando se siga las recomendaciones de un bolo inicial de 10 cc por kilo y luego a 1.5 cc por kilo por hora, teniendo en cuenta ciertos objetivos, puesto que debemos individualizar el paciente, tener en cuenta las comorbilidades, la edad, ¿sí? Y estos objetivos, si quieres puedes seguir la siguiente diapositiva. Estos objetivos principalmente son 4. Primero, llevar a una frecuencia cardíaca menor a 120, tener una tensión arterial por encima, una tensión arterial media por encima de 65 y menor a 85, una diuresis mayor a 0.5 cc por kilo por hora y lograr una disminución del hematocrito que sea menor a 44. Si seguimos esos objetivos, podemos estar tranquilos que el paciente va a estar bien manejado, ¿sí? Y en términos generales vamos a lograr que este paciente no entre dentro de un escenario de complicaciones, principalmente sistémicas. El manejo del dolor es el otro pilar. En términos generales, no hay ningún analgésico en particular que se haya demostrado superior a otro. Los opioides, principalmente la hidromorfona, podrían disminuir la necesidad de analgésicos suplementarios y la anestesia peridural se ha sugerido que mejora la perfusión del páncreas en el caso de la pancreatitis aguda severa. Sin embargo, es de anotar que es muy complicado a los pacientes con pancreatitis aguda severa colocarle un catéter peridural, eh, primero porque van a ser pacientes que por lo general van a tener trastornos de la coagulación y adicionalmente en los mejores centros la duración de estos catéteres peridurales van a ser de máximo 8 días y tienen que estar vigilados bajo personal entrenado en anestesia. Por lo tanto, la recomendación cuando uno tenga un paciente con una pancreatitis aguda es seguir el enfoque de aumento progresivo de los analgésicos de la OMS, que se basa en 3 pasos, que es el primero, paracetamol y AINES. El segundo, si el paciente no mejora el dolor, iniciar opioide débil, principalmente tramadol a dosis bajas como 25 miligramos cada 8, cada 12 horas. Y el tercer paso ya es progresar a un opioide fuerte con progresión progresiva, con titulación progresiva, principalmente morfina o hidromorfona, y ya cuarto paso, como le digo, es la anestesia peridural con todas las limitantes que hablamos. El tercer pilar es la nutrición. Nosotros siempre que tengamos un paciente con una pancreatitis aguda que esté estable,
y que hayamos corregido todo lo que tengamos que corregir y que lo tengamos en meta de reanimación, debemos preguntarnos cuál es la mejor nutrición que debemos aportarle a este paciente. En términos generales, la nutrición enteral es el soporte óptimo, inicialmente la ingerida por él mismo, para lo cual el paciente debe estar sin vómito, ¿sí? Y tenemos que tener manejadas las náuseas en lo mayor posible. ¿Por qué? Porque mejora la función de barrera intestinal, porque inhibe la translocación bacteriana y disminuye el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Como les digo, estos pacientes deben, para iniciar la nutrición enteral, deben estar sin náuseas, vómito o sin evidencia de obstrucción intestinal o ilio. Y a estos pacientes se les debe iniciar de inmediato la vía oral espontánea. Si el paciente no tolera la ingesta oral, se debe priorizar la nutrición enteral temprana dentro de las primeras 24 a 72 horas, y el inicio temprano de la nutrición enteral en pacientes con pancreatitis moderadamente severa y severa se asocia con una mejora significativa de los resultados, principalmente de los resultados infecciosos. En términos generales, hay con el inicio de la nutrición enteral, que es superior a la nutrición parenteral, está dado en tasas significativamente más bajas de complicaciones infecciosas pancreáticas, de falla multiorgánica y de muerte. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los pacientes en cuidados intensivos a veces requieren inicio temprano de soporte de parenteral, puesto por las características de los casos de ellos. Sin embargo, las guías hablan de que la vía de administración de la nutrición enteral, ya sea por sonda nasogástrica, que es equiparable a la sonda nasoenteral, va a ser equiparable con respecto a complicaciones infecciosas, dolor, respuesta inflamatoria. Sin embargo, la única diferencia entre las dos vías de administración de la nutrición enteral es el caso de una obstrucción antropilórica, un vaciamiento gástrico retardado o un hilio persistente, que sí nos indicaría la administración de nutrición por sonda avanzada. En términos generales, aunque la nutrición enteral sea superior a la parenteral, los pacientes en UCI pueden requerir mayor índice de uso de soporte nutricional parenteral, a pesar de que las dos indicaciones principales para el inicio de la nutrición parenteral es el paciente con doble soporte vasopresor, puesto que estos pacientes tienen por per se una disminución de la circulación esplánica, y los pacientes con obstrucción del tracto de salida antropilórico crítica, que impide el paso de una sonda avanzada. Con respecto a la antibiótico terapia, solamente está indicada en el contexto de pancreatitis si tenemos sospecha de colecciones infectadas. Y sigue siendo mejor iniciar meropenem en estos casos por mayor penetrancia a tejido pancreático. Y la terapia antibiótica dirigida se va a basar de acuerdo a los resultados de los hemocultivos y los cultivos de las colecciones, en el caso de que se dé el tiempo de obtenerlas. La CPR, pues en términos generales, no es eficaz en pacientes con pancreatitis con respecto a la disminución de la severidad. Se ha demostrado que en el caso de la pancreatitis aguda de origen biliar, la obstrucción del colédoco es transitoria y en términos generales, cuando se les ha hecho CEPRE a estos pacientes, ya no van a tener un síndrome biliar obstructivo. Sin embargo, en términos generales, la CEPRE solamente está indicada en dos contextos en el caso de una pancreatitis aguda. Primero, que estemos enfrente, además de una pancreatitis, de una colangitis concomitante, y adicionalmente de la presencia de coledocolitiasis persistente en un paciente con deterioro del cuadro agudo, previo uso
imagenológico de una colangiorresonancia mínimamente para demostrar esta coledocolitiasis persistente. Eh, en términos generales, eh, la guía recomiendan, la guía de gastroenterología recomiendan el uso de una esfinterotomía realizada con dilatación de balón en vez de una con precorte. Y para finalizar la charla tenemos que hay que saber algo sobre abordaje escalonado. Básicamente, eh, mucho antes, estoy hablando de hace 40, 50 años, todo paciente que no iba bien con una pancreatitis aguda necrotizante significaba que había que hacerle la parotomía, y este abordaje escalonado lo ha ido cambiando todo, puesto que hace referencia a procedimientos mínimamente invasivos que tienen el potencial de volver a emplearse de forma progresiva para el manejo de estas necrosis. ¿Cuál es el mejor momento para realizar estas intervenciones? El debridamiento, la necrosectomía o el drenaje de las colecciones necróticas debe retrasarse idealmente hasta cumplir las 4 primeras semanas de inicio del cuadro clínico. Los síntomas graves persistentes secundarios a colecciones peripancreáticas nos van a dar adicionalmente pues, el deterioro clínico a pesar de haber instaurado las mejores medidas o el tratamiento ideal. Son las dos únicas condiciones que nos hacen pensar que el paciente está en el contexto de una necrosis infectada y deberíamos priorizar este abordaje escalonado en las primeras 2 semanas. De resto, esperar hasta que se cumplan 4 semanas para lograr hacer de mejor forma este abordaje escalonado. En términos generales, el abordaje escalonado es iniciar con un drenaje endoscópico, ¿sí? Siempre y cuando se pueda acceder a la necrosis pancreática por vía endoscópica. Se ha descrito que las colecciones de la cabeza se drenan por vía transduodenal de mejor forma y las colecciones del cuerpo y la cola por vía transgástrica. Como vemos en el ejemplo o en la imagen, para hacer este abordaje escalonado vía endoscópica debemos tener unas endoprótesis metálicas autoexpandibles o endoprótesis axius para poder drenar esta necrosis, como vemos en el fondo de la diapositiva, y poder repetir este drenaje endoscópico sin necesidad de volver a realizar punciones transgástricas. Eh, el drenaje percutáneo es el siguiente paso. Debe emplearse cuando el drenaje endoscópico no está disponible o no tiene éxito, y el drenaje percutáneo debe ser retroperitoneal guiado por tomografía, puesto que permite la irrigación y la eliminación del material necrótico usando necrosectomía retroperitoneal videoasistida, eh, que no es más que eh, después de que el radiólogo nos coloque ese catéter, por ahí mismo vamos a colocar un puerto de laparoscopia, que en este caso sería de retroperitoneoscopia, y poder drenar toda la necrosis que esté haciendo que el cuadro clínico de los pacientes se vea ensombrecido, puesto que hay mayor eficacia para los pacientes con una distribución central de dicha necrosis, y sin embargo puede ser ineficaz para alcanzar la necrosis a la derecha de los vasos mesentéricos. Como vemos en la diapositiva, eh, en la superior tenemos un catéter o un tren que se deja en el espacio retroperitoneal circunvecino a la necrosis pancreática, y tenemos en las imágenes de abajo que se deja, lastimosamente, este es un paciente que tiene una necrosis de más del 80% y que se deja una gran cavidad, pero se elimina la necrosis y virtualmente a estos pacientes le va mejor. Ya para finalizar, como lo hemos podido ver, el manejo de la pancreatitis aguda de una forma dinámica para el beneficio de los pacientes requiere
un manejo interdisciplinario con cirugía general, gastroenterología, radiología, cuidado intensivo, infectología y nutrición. Está demostrado que el abordaje escalonado reduce la tasa de complicaciones específicas y la conjunción de abordajes mínimamente invasivos en casos seleccionados lleva a mejores resultados. Sin embargo, no debemos dejar de lado que eh, los pacientes que no van mal y que van mal, perdón, y que no tengamos a la mano el abordaje escalonado siguen siendo quirúrgicos para tratar de mejorar el pronóstico. Muchas gracias. Bueno, no, a ti muchísimas gracias. Una charla exhaustiva, detallada. Yo creo que para todos los oyentes quedó muy bien explicado. Muchísimas gracias por tu tiempo, Alberto. Creo que no deben haber preguntas. Sin embargo, Darío, si tienen alguna pregunta por el Facebook Live, podríamos replicársela. Por el momento no hay preguntas en el Facebook, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Doctor Sotomayor, Bueno, muchas bonita gracias noche. a ti Un por tu abrazo. invitación. Bueno, un abrazo. Chao. La acreditación es un reconocimiento